Hola chicos, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Esperemos que estén bien después de unos días de estar preparándose para sus exámenes. Muchos de ustedes están mejorando en sus notas y algunos también están manteniéndose. ¿Qué pasa chicos? Están en casa, estudien, traten de repasar. Papitos, ustedes están en casa, revisen sus cuadernos, vean que sus actividades también estén completas. Hay muchos que me están enviando solamente el tema, pero las tareas y actividades no me lo envían. Entonces hay que enviar completos. Estamos en casitas, papitos, denme una ayudadita a ellos. Hay que poder hacerle repasar. No simplemente es copiar, terminar y guardar el cuaderno, sino que hay que repasar, leer, volver a analizar qué es lo que haya estudiado para así también reforzar más nuestros conocimientos. Bueno, quería hoy día, en esta mañana, de poder contarle algo que quizás muchos años atrás me pasó a mí. Cuando estaba pequeño yo, vivíamos nosotros cerca a seis hermanos, de las cuales hemos podido también salir adelante, pero la vida no ha sido fácil para todos nosotros. Desde pequeños nuestros padres también trabajaban y muchas veces mi papá no tenía un trabajo. Entonces fuimos creciendo con ese deseo también de poder hacer cosas diferentes en la vida, pero no se podían por nuestras limitaciones. Ya para la edad que tenía de 10 o 11 años, aprendí a poder también trabajar, a hacer de mi vida de repente un motivo para poder ayudar a la familia. Éramos seis hermanos, entonces el dinero que traía mi papá no alcanzaba. Incluso mi mamá tuvo que también trabajar en un mercado cercano. Pero así, a pesar de todas las cosas, nunca decaí con las clases. Nunca bajó mis notas. Siempre se mantenían. ¿Qué hace eso? Que también el empeño y el deseo de cada uno de nosotros podemos también salir adelante sin pensarlo, pero sí queriendo y poniendo muchos deseos de poder ser mejor en nuestra vida. Para esto también, chicos, la vida sigue siempre creciendo, pasando. Ya no eran 11 años, son 12 años, 13 años, ya era todo un joven. Terminaba la secundaria. Pero así, a pesar que todavía estaba en el colegio, siempre buscaba por ahí algunos trabajitos pequeños para ayudar a mi familia. Recuerdo yo un trabajo que tenía a los 16 años, que un vecino tenía su costura y le iba a ayudar a poder limpiar su taller, a barrer. Incluso me llamó para poder cortar las hilitos de las costuras que preparaban ellos. Cosían, me acuerdo, faldas, pantalones, camisas. Y ahí aprendí a poder limpiar, a deshilachar todo lo que no era útil para las camisas o las faldas. También pude aprender lo que era el remalle y las máquinas rectas. Ya cuando tenía mis 17 años, ya estaba trabajando para este vecino. Y la empresa donde traían los productos era en el centro de Lima. Y la primera vez me recuerdo cuando fui con ellos a traer la mercadería, conocí lo que era el Palacio de Gobierno, conocí el Congreso y muy cerca de ellos estaba la fábrica. Entonces me quedé, me gustó porque era una fábrica grandota, tenía muchas máquinas mejores. Con solo era apretar un poquito el botón en el pedestal y la máquina corría, incluso tenía una cuchilla que cortaba las telas. Es ahí donde aprendí a poder también formarme como persona, porque entré a trabajar en esa fábrica, en ese taller, por más de 4 años, de las cuales siempre tenía presente los consejos de mi madre, el ser responsable, el poder ser agradecidos y estar atentos siempre a lo que los demás hacían, observando, mirando lo que hacían para así aprender también de ello. Y sí, la verdad que solamente sabía limpiar y remallar y poco a poco aprendí a ser un buen trabajador hasta que llegué a ser jefe de toda la planta. ¿Se imaginen ustedes? Jefe de toda la planta después de 3 años. Entonces, es así como también va a depender mucho del empeño, de la responsabilidad y también del deseo que tenemos nosotros para nuestros trabajos. Así también podemos nosotros desarrollar nuestras actividades, ser responsables siempre con nosotros mismos. ¿Qué ha pasado en este trayectoria de vida? Ya cuando era joven me puse también a estudiar en una carrera técnica, ser un electricista. Estudié 3 años en un instituto superior. Lo terminé, incluso fui a trabajar, a hacer mis prácticas en la compañía de la San Fernando, que estaba en Ica, creo, en Chincha, tenían sus criaderos de aves. Y por si no, ahí empecé a trabajar cuando era lo que eran instalaciones y mantenimiento de motores. Y más adelante también ya formé mi familia y pude seguir estudiando. A pesar que tenía mi familia, mi esposa, mi hijo, seguí estudiando. Me presenté a la universidad y postulé y
y pude seguir estudiando lo que era la educación y la cual estoy ejerciendo hoy en día con ustedes. ¿Se han podido dar cuenta ustedes, chicos, cómo he podido yo narrar la historia de mi vida? Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a conocer un poco de lo que es la autografía. ¿Qué es la autografía? Bueno, la autografía es un género narrativo que emprende el reencuentro, ¿no? El recuento de los principales episodios de una vida, haciendo énfasis en situaciones vitales y relevantes de la historia misma del autor. El rasgo distintivo de la autografía es que el propio narrador, o sea, el propio narrador de las anécdotas, es el personaje de quien las vive, de quien las cuenta, de quien está siempre haciendo llegar. ¿Para qué? Para que el espectador o el lector pueda también seguir esa historia y poder beneficiarse y poder también conocer un poco más acerca del autor. Como ustedes han podido dar cuenta, ¿no? Yo estaba contándoles la historia de mi vida, cómo era que me había formado de joven, llegando incluso a ser un adulto y teniendo hoy en día esta profesión que me gusta mucho y estar compartiéndolo con ustedes. ¿Saben cuáles son las características? Bueno, pues vamos a conocer las características principales de la autografía. Bueno, una de ellas es que relata la vida del autor. Vamos a ver acá. ¿Qué nos dice? Va a relatar la vida del autor, ¿no? Bueno, se trata de que es casi como una confesión, ¿no? De la cual va a contar toda la trayectoria de su vida, de lo que pasó, desde muy pequeño, si quiero contar de pequeño, de joven o de adulto, ¿no? Todo el trayecto de su vida que ha podido continuar, de una misma línea de vida de la cual el autor, la persona que está escribiendo, está comentando, va a poder hacer llegar al lector o al oyente. El autor de la autografía es el propio protagonista de quien está comentando, es el autor mismo, ¿no? De quien está escribiendo, de quien está relatando parte o su totalidad de esta historia. Otra de las características también tiene es la libertad en su estructura. Dice, libertad en su estructura y lenguaje. ¿Cómo así? ¿No? Gracias a esta característica, el autor mismo va a ser que va a poder narrar, va a poder contar. De repente puedo contar la historia de cuando yo tenía 15 años para adelante o para atrás, ¿no? ¿Qué sucedió? O de repente de mi niñez hasta la adultez. O de repente cuando estaba muy mal, enfermo, cuando estaba viejo, ya decaído, a poder contar mi historia para adelante, para atrás, ¿no? Va a depender mucho del autor cómo utilice su estructura para poder hacer llegar a las personas que le van a poder leer o escuchar, ¿no? Y por último también tiene la fidelidad de los eventos. ¿Cómo es esto? Fidelidad de los eventos. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, gracias a esta fidelidad es que aunque pasen los años, el lector siempre se va a poder enterar, siempre va a poder saber de las cosas que le pasaron a este autor quien está narrando su autobiografía. ¿Por qué? Porque de esa manera el autobiógrafo va a poder hacer conocer con fidelidad todas las cosas reales que le pasaron. Yo también igual les estaba comentando la historia de mi vida. No estaba contando la historia de mi amigo o de mi compañero o de otra persona, sino era mi propia autobiografía, ¿no? Entonces, de esa manera puedo yo ser fiel, relatar las cosas realmente como eran. Para poder nosotros realizar una autografía, debemos también tener pautas que debemos conocer. Una de ellas es elaborar una cronología vital. Quiere decir, si yo realmente quiero construir mi autografía, ¿qué tengo que hacer? Voy a poder también hacer, ¿no?, una línea de tiempo
en la cual voy a yo saber qué hice acá, qué pasó durante 20, 15 años, 40 años, 30 años, según la historia de mi vida. Voy a yo a poder tener como una base para poder narrarlo o poder escribir más adelante. También es importante extraer anécdotas. Siempre es importante eso, ¿no? A ver, una anécdota que yo les voy a comentar. Cuando yo estaba trabajando en la costura, recuerdo que ya tenía mis 2 meses o 3 meses haciendo mantenimiento y limpieza, barriendo todo lo que ensuciaba. Y me mandaron, pues, me dijeron, Manuel, a ver, vete por favor a remallar algunas camisas. Y la verdad que yo no sabía, sí sabía, pero tenía miedo porque eran unas máquinas muy veloces eran. Incluso tenía unas cuchillas súper filudas. Y recuerdo que cuando yo estaba haciendo el trabajo, lo hacía con delicadeza y tranquilidad hasta que vino el jefe supervisor y dijo, tienes que avanzar y apúrate. Entonces yo con ese miedo y ese temor de hacer las cosas rápido, sin que apreté y se fue la camisa y rompí. La cuchilla lo comió la camisa y no sabía qué decir, qué hacer. Pero bueno, son anécdotas que pasan en la vida, ¿no? Estas anécdotas siempre debemos recordar también para qué, para poder colocar en la cronología de la vida y poder también hacer un buen relato. Bueno, la construcción siempre va a ir en la primera persona. ¿Recuerdan ustedes quién es la primera persona? ¿Tú? ¿Él? ¿Ellos? No, yo, ¿no? Yo, es la primera persona. Entonces, yo voy a contar la historia de la vida que he pasado o que quiero yo hacer llegar a todos ustedes, ¿no? Siempre también vamos a tener presente el tiempo de crecimiento de la vida misma de la persona. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Entonces, en base a ello, también vamos a conocer algunas anécdotas mismas para poder hacerlo llegar dentro de la historia. Y por último, también la estructura del relato es importante, es vital. ¿Cómo voy a organizarme yo? Como les decía, voy a contar del inicio de mi vida hacia el final, del final de mi vida hacia el inicio o del medio del tiempo en el cual estaba yo, voy a comentar de una manera práctica para poder conocer todos nosotros. Entonces, según vamos a seguir nosotros estas pautas, vamos a poder conocer un poco más acerca de la autografía.